Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Aura Quiñones, Morant Impuestos y LITAX. Les da la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Es un gusto contar con la asistencia de todas las personas que se encuentran en este momento en sala. Para nosotros es grato traerles esta sesión de actualización el día de hoy. El tema que vamos a traerles hoy para esta sesión de webinar es cómo prepararse para solicitar devoluciones o compensaciones de saldos a favor en impuestos durante el año 2021, un tema que ha sido muy solicitado por nuestros clientes, teniendo en cuenta, digamos, que las necesidades de flujo de caja que vienen presentando las compañías. Esta es una herramienta muy importante para poder, digamos, que de alguna manera resolver estos temas de flujo de caja para todos nuestros clientes y pues obviamente empresas que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida a nuestros expositores que nos acompañan en esta sesión. Jacqueline Maecha, socia de impuestos de Morant. Bienvenida Jacqueline a nuestro evento. Nos acompaña también David Rueda, socio de litigio tributario de LITAX. Bienvenido David el día de hoy. En la sesión del día de hoy vamos a tener, pues digamos que un espacio relativamente corto para desarrollar nuestro tema. De 8 a 10 está programado nuestro webinar. Teniendo en cuenta esto, no vamos a resolver en vivo preguntas. Por esta razón, tenemos para todos nuestros clientes habilitado el correo impuestos@morant.co. Les agradecemos a todos los asistentes que tomen nota de este correo y las preguntas que se vayan desarrollando en la medida del evento, les agradecemos hacérnoslas saber, pues indicándonos nombre de la empresa, la persona que nos está haciendo la pregunta, cargo, y de esta manera podemos contextualizar a nuestros especialistas para darles respuesta de manera oportuna. Entonces les recordamos el correo impuestos@morant.co. Como ya muchos de nuestros clientes conocen, dentro de la metodología de estas jornadas de actualización, nuestra organización siempre destina un espacio para conocer toda la retroalimentación con respecto a nuestras jornadas. Para esto, en este momento, las personas que tengan habilitado el código QR en sus celulares pueden dar una toma de pantalla. Allí van a tener acceso al link de la encuesta. En este link van a encontrar 3 módulos para evaluar. Lo primero es calificar la experiencia de este evento. Segundo, tenemos un listado de servicios derivados de la temática de este webinar o de la temporada que estamos viviendo para todas las compañías. Aquí les agradecemos si están interesados en alguno de estos impuestos listados, nos lo van a saber para que nuestros expertos puedan tener la oportunidad de hacerles la presentación del alcance de nuestros servicios. El tercer punto es el interés en nuestros próximos eventos. Entonces, para las personas que tengan la posibilidad de tener código QR, los invitamos a tomar una toma de pantalla de este código. De no ser así, igual todos los asistentes van a recibir un link a vuelta de correo, en el correo que se inscribieron, para que pues puedan de ahí tomar la encuesta del evento. Dentro de nuestros próximos eventos, como todos conocen, tenemos nuestro programa de actualización que considera realización de actualizaciones por lo menos una vez al mes. El próximo mes tenemos programado el evento de precios de transferencia, un tema que es también de bastante relevancia para las compañías que presentan pues precios. Y de igual forma, si tenemos alguna temática adicional, será informado a través de los correos electrónicos de nuestros correos en la medida en que tengamos temas adicionales que pues surjan por cambios en normatividades o por necesidades de nuestros mismos clientes. Entonces, los invitamos también a todos los asistentes del día de hoy que estén interesados en asistir a este evento de precios de transferencia. El día 24 de junio van a encontrar la posibilidad de hacernos saber en la encuesta si desean que los invitemos. Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra firma. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría de impuestos, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad.
Dicho esto, les agradecemos nuevamente. Es un gusto contar con la asistencia de todos ustedes el día de hoy a nuestro webinar. Le damos la bienvenida a Jacqueline para dar inicio. Jacqueline, bienvenida y pues damos arranque a nuestra sesión. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Saura. Te aviso cuando ya tengamos tu presentación. Sí, por favor, de sistemas, me habilitan el video, por favor. Gracias. Ya tenemos en pantalla tu presentación, solo nos hace falta tenerla en modo presentación. Ya la tenemos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro webinar cómo prepararse para solicitar las devoluciones o compensaciones de saldos a favor de impuestos durante este año 2020. ¿Qué es importante y por qué vamos a partir acá para tener como un esbozo de qué está sucediendo a nivel de devoluciones en Colombia en los últimos 10 años? Esta es una tabla en donde vamos a evidenciar cómo ha ido creciendo el nivel de devoluciones que nos ha dado la administración tributaria durante estos años. Obviamente el nivel más alto, en donde el gobierno hizo un gran esfuerzo por entregar la caja que tenían represados muchos de los empresarios en sus devoluciones, es en el año 2020, donde tenemos 20 billones de pesos. El año anterior, con más rango en devoluciones y compensaciones, fue el año 2016, con 15 billones de pesos. Y ha ido avanzando y esperamos que para este año 2021 pues se haga una ejecución presupuestal bastante alta que pueda hacer refrescar un poco la caja de todos los empresarios. ¿Qué sucede? Acá tenemos que es un cuadro comparativo relacionado con cómo están distribuidas las devoluciones y compensaciones comparativas año 2019 y año 2020. Como siempre, vemos que pues, el récord más importante que lo tenemos en devoluciones y compensaciones del impuesto sobre la renta, que también tuvo un incremento casi del 86%, producto pues, de lo que sabemos, las devoluciones abreviadas que se suscitaban el año pasado. El siguiente, como siempre lo hemos sabido, y el más grande es el impuesto sobre las ventas, que también tuvo un descenso de pronto en lo que es las exportaciones, y eso lo podemos ver gracias a todo lo que nos vimos afectados por el COVID el año pasado. ¿Sí? Pero tuvimos un aumento por lo menos en lo que fueron IVA retenidos del 92% precisamente por esa oportunidad que se dio con las devoluciones abreviadas. Vemos que pasamos de 13 billones a 20 billones de pesos, un aumento del 47% en cantidad en devoluciones y compensaciones y también en la cantidad de solicitudes, porque pasamos de tener en el año 2019 49.000 solicitudes a tener 75.000. Y eso fue precisamente por esa oportunidad que se dio con las devoluciones abreviadas que son particulares, que ya de todas formas vemos. ¿Cuál fue el resultado de estas devoluciones abreviadas? Que es algo importante para tenerlo en cuenta por si de pronto el gobierno piensa hacer algo parecido este año. Tuvimos 62.471 solicitudes, 31.772 fueron devueltas o compensadas por un valor solamente en devoluciones abreviadas de 12 billones de pesos. ¿Sí? En este mismo periodo del año, ya lo vimos el año pasado, se habían devuelto únicamente 3 billones. O sea, hay un aumento sustancial producto de esta campaña. Hubo pues bastantes inadmisorios, 18.015, ya haremos más adelante, hablaremos de este tema, 1.373 rechazos, 10.592 desistimientos. ¿Y qué es lo que sucede? A veces por el desconocimiento en qué es un auto inadmisorio, las empresas lo que hacen es desistir y no vuelven a colocar y a solicitar su devolución o su compensación, perdiendo esa oportunidad. Entonces, de pronto es algo importante. Ahorita más adelante miremos cuál es la diferencia entre una inadmisión y un rechazo o una anulación. Y tenemos que están de estas, que fueron devoluciones abreviadas, se tuvo 719 solicitudes de fiscalización, las cuales pues ya gran parte se dieron, empezaron el año pasado, siguieron terminando este año en inicios y pueden ser que existan más porque pues todavía existe la oportunidad de que me haga una postdevolución. ¿Qué tenemos acá? Y estos son los resultados de enero a diciembre del 2020 para verlos un poco con lupa.
¿Qué sucede? Fue devuelto 684.372 millones de una cantidad de 50.664 y recordemos que para que me lo devuelvan en efectivo tiene que ser inferior a 1.000 VTs, que más o menos son 36 millones de pesos. Eso quiere decir que fue una gran cantidad de contribuyentes que aun cuando su devolución no era tan alta, optaron por este mecanismo y les fue devuelto. PIDs que son devoluciones o compensaciones, bueno, devoluciones superiores a 1.000 VTs, o sea, 36 millones de pesos, 14.595 solicitudes, de las cuales se devolvieron los 15 millones de pesos, 15.2. Compensaciones realizadas, 4 billones de pesos por 9.223 y unos rechazos parciales que hubo de 252.194 millones en este momento. Veamos cómo estaba compuesto solamente en el año 2020 para que conozcamos cómo se comportan las devoluciones. Tenemos, como les mencionaba, el impuesto sobre la renta siempre es el que más pesa, con 15 billones de pesos. Tenemos ventas siguiéndolos con 4 billones de pesos. Tenemos acá unos criterios especiales de IVA por las cuales se origina devolución, unas específicas por sentencias, ya que llegaron hasta última instancia para que se diera esta devolución, pagos en exceso, pagos de los no debidos, otros tributarios y aduaneros. Entonces, vemos también, porque a veces a las personas dicen, no, yo no voy a pedir esto, no, de pronto no me lo devuelven, pero vemos que también el pago en exceso y el pago de los no debidos son valores importantes que la administración tributaria pues está devolviendo en su momento. Deteniéndonos en el impuesto sobre la renta, nos lo clasifican en 3 categorías, unos originados en la propia declaración del impuesto sobre la renta, una especial de empresas en concordato y los saldos a favor en CREE. Sabemos que los más grandes son los originados en las declaraciones de la renta de todos los contribuyentes, que sumaron 14 billones de pesos. Esto, pues, viéndolo detenidamente, lo mayor siempre va a ser en TIDIs, que son las sumas más grandes que pueden llegar a tener las compañías. En el impuesto sobre las ventas, pues me hace una clasificación para podernos dar una visión de cómo fue ese año 2020 en devoluciones, en cuanto a exportaciones, todo lo que ha sido retenido, los productores de bienes exentos y los diferenciales de la tarifa del 468 y 468.3. Donde pues vemos que acá lo que más sopesa son las exportaciones, que tenemos acá 2 billones de pesos. Tenemos también importante los productores de bienes exentos, y recordemos, ahorita también hablaremos, pero recordemos que ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la reforma fallida que acaba de retirarse por parte del gobierno, pues en donde si nosotros nos podemos dar cuenta, analizamos la parte del impuesto sobre las ventas, lo que los grandes gremios decían era que al pasar los productores de bienes exentos a excluidos, ya no tendrían la posibilidad de solicitar las devoluciones de su impuesto sobre las ventas, lo cual es valores importantes por lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ese fue uno de los grandes problemas que hubo también para generar situaciones, sobre todo que afectaron a los gremios, los cuales pues ya veían que de pronto se iban a encarecer mucho sus productos, porque pues ellos hacen muchas concesiones, rebajas y miran por todo producto de todas esas devoluciones que en estos momentos se realizan por ser unos productores de bienes exentos. Tenemos acá en pagos en exceso, vemos que lo quisimos traer acá a colación pues para ver que nosotros podemos pedirlos, podemos solicitarlos en cuanto a renta, ventas, retención en la fuente, el impuesto al patrimonio, porque puede ser que yo también haya pagado valores superiores, en CREE aún estamos solicitando impuestos al consumo. Obviamente el más grande pues que suscita es el impuesto sobre la renta, donde yo pago mayores valores, pero vemos que esto también es posible, porque pues siempre vemos a veces con temor que los contribuyentes pues no se deciden a solicitarlo y pues ahí tienen represada una caja importante. Lo mismo en pagos de lo no debido. Pagué algo que no me correspondía. Tenemos acá en devoluciones de grave movimiento financiero, otros conceptos, impuesto al patrimonio, retención de crédito, donde pues también son valores importantes que ameritan para poder realizar en las compañías este tipo de cosas, pero ya veremos que tenemos que ser muy juiciosos, hacer algunas auditorías, porque el hacer una solicitud de devolución es abrirle las puertas a la administración tributaria para que venga a revisar en muchos temas. Por eso uno de los temas más importantes lo vamos a tratar ahorita con David, son todos esa fiscalización que producto de una devolución me pueden llegar a hacer, porque ellos pueden verificar muchísimas cosas. De aquí salen cosas de precios de transferencia, cosas de muchísimas cosas, además de otras cosas que quisimos traer producto de lo que estamos viendo en este momento para que lo tengamos en cuenta en cuanto a fiscalización.
¿Qué es importante? Pues yo necesito, esa caja la necesitamos urgentemente tanto las compañías como las personas naturales. ¿Qué pasa? Pues el COVID, estamos viendo esta mañana, pues estamos en más del 96% de ocupación de salas UCI, más todo el escenario nacional, producto de los paros, una economía desestabilizada, todo el hueco fiscal que se ha suscitado, la reforma tributaria que pues afecta a todos nuestros bolsillos, el aumento de la deuda pública que pues hace la necesidad de la reforma tributaria más para poder seguir cumpliendo con los programas sociales que tiene el gobierno nacional, todo un aumento de tasa de desempleo, lo vemos en las marchas, en todo eso, todo pues las personas que reclaman que haya oportunidades, la desestabilidad de todos los sectores productivos, lo vemos con todo lo que están los bloqueos, no se pueden pasar los alimentos, ya vemos que todo está más caro, que no encontramos los productos, etcétera. Es una situación bastante complicada que también crea una destrucción de puestos de trabajo, porque pues ya como en varias reuniones que hemos tenido con algunos empresarios, con la situación tan débil que tiene su flujo de caja de este año, van a tener que despedir a algunos de sus colaboradores porque definitivamente no les da con lo que ellos pues producen normalmente. Vemos muchos sectores que obviamente están muy golpeados, no solamente por la parte de la pandemia, sino también por el escenario nacional que estamos viendo. Entonces, esto sería algo muy bueno poder recuperar ese flujo de caja para cada una de estas compañías y también lo vemos para las personas naturales que también es importante, pero sobre todo las compañías que generan esa labor social en cadena hacia todas las familias y pues en dotar de puestos de trabajo a todos los sectores productivos. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas de la devolución? Y siempre lo hemos visto, ¿no? A veces solicitamos cosas que yo no tengo derecho, por eso quisimos traer a colación esta vez una recopilación de toda la normatividad y explicarles cómo ustedes pueden verificar si tienen o no objeto de devolución un saldo a favor. Tenemos pues que no hay citas disponibles oportunamente en la DIAN, lo vemos hasta ni siquiera para actualizar un RUT, es algo muy complejo. Solicitudes extemporáneas, pues no sabemos cuánto tiempo tengo para poder solicitar mi saldo a favor, tengo el sistema electrónico congestionado, nosotros ayer estamos colocando una devolución y es imposible, se cae todo el tiempo, es bastante complicado. Desconocimiento sin justificación, que veremos más adelante con David, lo que hace la administración tributaria. Aparte, aporte de documentos incompletos por el contribuyente, como no conozco la norma, no conozco cómo está clasificada la norma y dónde puedo encontrar todos los documentos que yo tengo que aportar, pues entonces yo los entrego incompletos y empiezo a suscitar algunas inadmisiones que de pronto ante la primera inadmisión, pues desisto y no sigo con el saldo a favor, lo cual pues no es algo bueno para el contribuyente. A veces también está la exigencia de documentos que no están en las normas y eso lo suscitamos el año pasado y tenía una explicación importante. Está en dos vías. Uno es la cantidad de devoluciones que se están suscitando producto de la devolución abreviada, en donde la administración tributaria tuvo que tomar funcionarios de otros departamentos para poder gestionar esas devoluciones y compensaciones. Eso hacía que pues tenía dos opciones, o que el funcionario conociera muy bien la norma y pues no, me suscitaron un inadmisorio que estaba definitivamente respaldado por una normatividad y por una reglamentación, o que el funcionario no lo supiera y pues sacaba unos inadmisorios que no iban al lugar. Entonces ellos, para previendo todo este tipo de cosas, pues crearon unos robots automáticos que en este momento son los que están operando, en donde pues el primer filtro lo hace ese robot, hace ese filtro de unas cosas, si ve algo específico, de una vez saca la primera inadmisión. Pero ¿qué sucede? Puede ser que ese robot se le pase algo, pasa a un profesional y el profesional verifica y puede ser que saque más cosas pues para la inadmisión. Entonces por eso vemos que de pronto hay una compilación. La administración tributaria dice, denos una espera, estamos ajustando los robots, estamos capacitando todo nuestro personal, pero son cosas que pueden llegar a suceder. Por eso vemos que esas inadmisiones por actuaciones discrecionales de los funcionarios fueron de pronto más por un desconocimiento y porque pues estaban colaborando en departamentos en los cuales ellos no han estado trabajando todo su tiempo. Y pues, los rechazos por parte de la DIAN, que vamos a ver más adelante por qué se puede llegar a suscitar y pues qué mecanismos pueden existir cuando me hacen un rechazo. Empecemos entonces con la normatividad que está vigente.
Esto es súper importante que este material lo puedan guardar después cuando quieran hacer un análisis propio en su compañía. Tenemos entonces que toda la parte de evoluciones y compensaciones, pagos de los no debidos, etcétera, están encaminados en los artículos 815 a 816 y 850 al 865 del Estatuto Tributario, y ya vamos a ver cuáles son. Están los capítulos 19 al 29 de la parte 6 del título 1 del Decreto Único Reglamentario 1625-2016, que si recordamos que es el Decreto Único Reglamentario 1625, es el que compila todos los decretos reglamentarios de las normas tributarias. Entonces ahí están cada uno de todos los reglamentarios, de todos los artículos que lo ameritan. El decreto 535-2020 de la devolución abreviada, porque pues aún tenemos contribuyentes que tienen pendiente entregar la relación de costos y gastos, que pues se va a vencer ahorita un mes después de que sea levantada la emergencia sanitaria, que sabemos que hasta el 31 de mayo. Entonces tendría más o menos hasta el 30 de junio para yo entregar esta información, pero pues puede ser que esa emergencia sea ampliada, pues estaremos pendientes a ver qué dice, qué manifiesta el Gobierno Nacional. El decreto 963, que se expidió el año pasado, en donde pues está la devolución automática, la nueva devolución automática, que pues ya veremos sus características, pues que aún está un poco prematuro para dar 100% su cumplimiento. Y tenemos las resoluciones 151, que es la más importante, porque estas, las 57 y la 82, son modificatorias de esta resolución 151, en donde me esbozan cómo es el procedimiento, que tiene que ser virtual, cuáles son los formatos, etcétera, que vamos a ver un poco, sobre todo no tanto por tiempo para explicar, sino para poderles decir dónde ubicar y cómo poder organizarse para analizar cada uno de sus casos. En cuanto entonces hablamos del estatuto tributario, pues partimos del artículo 815, que nos habla de qué yo puedo hacer cuando tengo un saldo a favor, que lo veremos en un momento. Yo tengo varias opciones cuando yo tengo una declaración de un saldo a favor. El 815 raya 1 me habla de cómo es la evolución del impuesto sobre las ventas de ese IVA que a mí me han retenido, y me dicen pues que yo puedo llegar a solicitarlo en devolución. En el 816, que son dos artículos y adicionalmente el 855, que ya lo veremos, es el que me dice cuál es el término para solicitar una compensación, que ya lo veremos más adelante. El 850 que me esboza y me dice usted tiene derecho a solicitar su saldo a favor, su pago de lo no debido, etcétera. Entonces me habla y me dice cuáles son los que tienen derecho, sobre todo en el impuesto sobre las ventas, que son bien particulares. Me cita cuáles son los artículos, todas las características en este artículo. El 851 pues da la facultad para fijar los trámites de devolución a la administración de impuestos. Por eso vimos que las resoluciones que se emiten son por parte de la DIAN. El 852 es la facultad para devolver a entidades exentas o no contribuyentes, en donde se le da también una prelación a estas si tienen llegar a tener un saldo a favor. El 853 es la competencia funcional de las devoluciones, que está en cabeza de la jefatura de devolución y compensaciones, que son los que dirimen cuáles son las que se hacen. Más adelante veremos todo eso del riesgo y del no riesgo, y cómo es que ellos determinan, más o menos podríamos llegar a decir, si me van a hacer una visita de fondo o no me van a hacer una visita de fondo. Tenemos el 854, que es el término para solicitar la devolución de saldos a favor. El 855, que es para efectuarla. El 854 es el término que yo tengo para solicitarla, y el 855 cuando la DIAN me va a devolver el dinero, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante detalladamente. El 856, pues toda la verificación de las devoluciones, en donde se dice que la administración tributaria puede llegar a determinar cuáles son las que van a hacer una visita. El 857 habla de todas las causales de rechazo y de inadmisión, y lo haremos ahorita más adelante en detalle. El 857 raya 1, pues toda la investigación previa a la devolución o compensación, pues que realiza la administración tributaria, que vamos a ver con David cómo es ese proceso de fiscalización. El 858, pues todas las características de los autos indemnisorios y los tiempos que tiene la administración tributaria dependiendo de cada una de estas solicitudes. El 859 es la devolución de retenciones no consignadas, y esto es algo importante porque a veces ¿qué sucede? En este artículo especifica que si yo solicito una retención, pero el agente retenedor no la ha pagado, a mí me la tienen que devolver. Que ellos ya tengan que tener una investigación a ese agente retenedor es otra cosa, pero si a mí me la practicaron, una cosa es que él no la haya pagado y allá harán su investigación, pero a mí me la tienen que devolver.
Tenemos el 860, que es todas las características que tiene la devolución y presentación de garantía, que pues como sabemos tiene unos plazos más reducidos para la devolución por parte de la administración tributaria, pero pues que también la administración tributaria tiene 2 años en que es valedera esta garantía, pues para poder analizar si hay alguna corrección o alguna investigación o algún requerimiento especial producto de esta declaración, en donde como sabemos siempre pues está respaldada por la compañía aseguradora, que es la que emite esta garantía. Y adicionalmente, pues ellos manifiestan que así tenga garantías, ellos determinan que ese contribuyente amerita una investigación, pues hacen su visita de fondo como cualquier otro contribuyente. El 861, pues la compensación previa a la devolución. Así yo solicite una devolución, si en el término en que ellos están haciendo la investigación para la devolución, ellos determinan que yo tengo saldos que adeudo a la administración tributaria, pues ellos tendrán que primero compensar y luego sí devolverme el restante. El 862, ¿cuáles son los mecanismos para efectuar la devolución? Que existen unos mecanismos que pues son los tecnológicos que la administración tributaria y otros que pues son por correo electrónico, pues que ya veremos más adelante. El artículo 863, que es los intereses a favor del contribuyente, que específicamente me dice que puede ser que a mí me hayan detenido mi devolución, que se haya ido un requerimiento, etcétera. Entonces me dicen, bueno, si usted le negaron o tiene un requerimiento especial producto de esa devolución, y después se determina que usted sí era adecuado para solicitarla, pues le vamos a pagar unos intereses corrientes desde el momento de ese acto, tanto de negación como del requerimiento, hasta el momento en que lo determine pues, el ente competente. Y también existían unos intereses de mora, que quiere decir desde el momento en que me dicen que ya la DIAN tenía que cancelarme, hasta el momento en que ellos se demoren en darme ese valor. Entonces, ahora ese tipo de interés solamente en esos casos. La tasa, pues que nos remite específicamente este artículo a la tasa de mora que maneja en la parte tributaria, y el artículo 865, que es la facultad que da el gobierno para hacer todas las apropiaciones del presupuesto para hacer estas devoluciones a todos los contribuyentes. En cuanto al decreto único reglamentario, el 1625-2016, es importante que a veces de pronto nosotros vemos que empieza con un número 1.1.6.21.1. Así empieza. No dice, uno no entendería por qué tiene tantos números, pero esto tiene una explicación de series, porque pues estamos hablando que es de pronto el libro primero, que es relacionado con todos los impuestos nacionales. Después viene pues la parte que yo voy a mirar, que es procedimiento tributario, que es esta parte 6, entonces ya 1.6, luego después vendrá que es la parte de procedimiento tributario, entonces será 1.6.1, y después vendrá el capítulo, que en este caso sería entonces el 1.6.1.19, y en adelante viene el 2, 3, 4, dependiendo de todos los artículos que trae cada uno de los capítulos. Entonces, ¿cuáles son los capítulos inherentes a las devoluciones? Están dentro del título de procedimiento tributario, y son estos, desde el capítulo 19, en donde tenemos la devolución de impuestos sobre las ventas a las instituciones estatales oficiales de educación superior. Entonces, ahí me voy, y ahí que voy a encontrar inmerso dentro del decreto único reglamentario el decreto reglamentario que me reglamentó, valga la redundancia, este tipo de devoluciones, y ahí me va a decir absolutamente todo lo que yo tengo que entregar con cada una de ellas. Entonces está el 19, como lo veíamos, de entidades estatales de educación superior; el 20, devolución de retención de la fuente de impuestos a la renta de entidades y personas que se den acuerdos de reestructuración; el 21, procedimiento, que es el procedimiento general, en donde contamos renta e impuestos sobre las ventas, que es uno de los capítulos más grandes, procedimiento de devoluciones y compensaciones; el 22, devolución de impuestos a las ventas e impuesto nacional al consumo a diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares; el 23, devolución del IVA a los turistas extranjeros no residentes en Colombia. Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque esto es algo que es llamativo muchos para los turistas, pero el año pasado, como estuvimos afectados por la pandemia, pues muchos turistas no vinieron a Colombia. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? La administración tributaria está modificando el procedimiento para la devolución de este IVA, para cuando apenas podamos empezar a tener una vida un poco más normal, producto de la vacunación, etcétera, y del autocuidado que debemos tener todos, pues el sector turismo pues vuelva a restablecerse. Y en ese momento, pues para que sea también muy atrayente para los turistas extranjeros, por eso es que quieren como mejorar y automatizar esta devolución del impuesto a las ventas, que es algo que está en proyecto para la administración tributaria.
El capítulo 24, la devolución del impuesto sobre las ventas por la adquisición de servicios grabados por los visitantes extranjeros no residentes de Colombia en los establecimientos de comercio ubicados en las unidades especiales de desarrollo fronterizo. El capítulo 25 es la devolución del gravamen a los movimientos financieros. El 26, devolución o compensación de impuestos sobre las ventas por materiales de construcción. El 27 tiene algunas disposiciones varias. Este 28 que una información a suministrar por entidades públicas que se den convenios de cooperación y asistencia técnica. Y el 29 que habla y que trajo a colación pues el último decreto relacionado con las modificaciones a la devolución automática que se encuentra vigente en este momento. Tenemos también pues la resolución 151 de 2012, pues que pese a que ya es muy antigua, fue la que hizo un cambio en cómo eran las devoluciones tradicionales a las devoluciones que son electrónicas. Entonces tenemos que estos artículos que vemos acá, esta resolución cuenta con 8 artículos, de los cuales este número 4 y el número 5 han sido modificados por la resolución 57 de 2014 y la resolución 82 de 2020. Entonces, ¿cuáles siguen vigentes de esta resolución 151 de 2012? Tenemos el ámbito de aplicación, todo lo que hace relación con las devoluciones y compensaciones. El 2, que habla de los servicios informáticos electrónicos y su utilización para su manejo. El 3 es la presentación de la solicitud de devolución y compensación utilizando pues este servicio informático electrónico. Y el 4 pues me trae todos los soportes para la devolución o compensación por cada uno de los capítulos, renta, IVA, etcétera. Entonces me dice cuáles son todos los números de los formatos. Por eso este ha sido modificado tanto por la resolución 57 como por la resolución 82, en donde pues se incluyó el reporte de costos y gastos que tenemos en este momento. El artículo 5 habla de la forma de presentación de la solicitud y requisitos de la utilización del servicio informático de devoluciones y compensaciones. También fue modificado por esas 2 resoluciones. El 6, que habla de todas las contingencias que yo puedo llegar a tener relacionadas con un proceso de devolución, en donde me dice pues que tengo que ir a la DIAN, pues si tengo algún inconveniente, etcétera. El 7, que son los obligados a presentar la devolución utilizando el servicio electrónico de devoluciones y compensaciones, que sabemos que son todas las devoluciones del impuesto sobre las ventas y en renta, a excepción de algunas que veremos ahorita en un momento, que también fue modificado por la resolución 57 del 2014, y la presentación de la devolución y compensación, las cuales son manuales, que ya veremos en un momento cuáles son las que me aplican. Manualmente quiere decir en instrumentos que aplican bajo un correo electrónico al cual yo le envío, y acá me dicen cómo yo tengo que conformar el expediente con una carátula, etcétera, que una serie de condiciones para yo poder entregar esa información por correo electrónico. Porque es toda esta información por el que ustedes les quede guía, muchas de estos artículos, resoluciones, normatividad, en donde uno tiene que ir a verificar cuáles son las que me aplican para yo tener menos inadmisorios, porque como lo veremos más adelante, el tener inadmisorios no es algo bueno para una compañía, es algo que me va generando un nivel de riesgo en la administración tributaria y pues yo puedo después estar inmerso en una visita de fondo solamente por tener inadmisiones. Como veíamos, pues uno de los principales artículos, pues siempre me va a decir qué pasa cuando yo tengo un saldo a favor. Entonces yo puedo llegar a solicitarlo en devolución. Entonces yo tengo un derecho económico, entonces, y no tengo deudas, entonces pues me lo devuelven, ¿sí? Una compensación cuando yo tengo ese derecho económico a favor porque me sustento bajo unas normas tributarias, pero tengo unas deudas, entonces es un modo en que yo voy a extinguir esa obligación. Y lo puedo imputar a los siguientes periodos, pues cuando tengo, pues lo puedo trasladar de un periodo a otro. ¿Qué sucede? Pues ¿quiénes pueden solicitar devoluciones del impuesto sobre la renta? Pues cualquier persona natural y persona jurídica que fue objeto de retención en la fuente, y pues esas retenciones en la fuente excedieron el impuesto a cargo que me generó esa declaración de renta. Como lo vimos ahorita, estamos aún presentando algunas declaraciones de renta. Tenemos hasta el 28 de mayo para presentar el formato 2516, en donde pues yo no podría solicitar la devolución antes de presentarlo porque es una de las informaciones que me va a solicitar la administración tributaria cuando venga a hacerme una visita, y al igual pues yo tengo que ya haber cumplido con todos los deberes formales para poder solicitar esta devolución del impuesto sobre la renta. Entonces casi que todas estas devoluciones procederemos en la medida en que se haya cumplido con esta obligación de el 2516.
En el impuesto sobre las ventas, que es lo que les mencionaba, pues el gran problema que hubo con la reforma tributaria, uno de los grandes problemas fue quitar todos estos, algunas de estas personas, sobre todo los productores de bienes y servicios exentos y dejarlos como excluidos, que si bien no tenían impuestos sobre las ventas, pues ya no podrían llegar a acceder a la devolución del impuesto sobre las ventas. Tenemos pues también acá dentro de esta clasificación los exportadores de bienes o servicios, los contribuyentes que venden a la zona franca pues con todas las características que tiene esto, los contribuyentes que venden a comercializadoras internacionales, los contribuyentes que venden bienes y servicios grabados con una tarifa del 5%, todo por la diferencia tarifaria, y quienes fueron objeto de retenciones en la fuente en exceso pues, de este impuesto. Tenemos adicionalmente lo que hablábamos, servicios turísticos en el exterior para ser usados en territorio colombiano. Yo vendo en el exterior pues toda una cantidad de planes, ellos los utilizan acá en Colombia. Exportación de hidrocarburos, exportaciones de oro, quienes vendan antibióticos, glándulas, sangre humana, animal, medicamentos, artículos farmacéuticos, que recordemos que este también había sido modificado con el proyecto de la reforma, el arroz para consumo humano, quienes vendan bicicletas y motocicletas, que recuerden en Amazonía, Guainía, Guaviare, Baupés y Bichada, que recordemos que también había sido modificado, el consumo humano animal en el Amazonas, que también había sido modificado en su momento, y el biocombustible de origen vegetal y animal, que esperemos que, según lo que ha dicho el manifestado el gobierno, no va a tocar el impuesto sobre las ventas en futuras reformas a presentar en los próximos meses. Está especialmente el de los constructores de vivienda de interés social e interés unitario, pues que lo pueden pedir parcial o definitivo al finalizar todo el proyecto, por el IVA pagado en la adquisición de materiales de construcción en impuestos sobre las ventas pues, de este tipo de viviendas. Están pues, las empresas que están en acuerdos de reestructuración que pueden solicitar las retenciones en la fuente de dispuestos para la renta que les practiquen, aunque sabemos que con las modificaciones que hubo el año pasado pues se han limitado mucho las retenciones en la fuente a este tipo de organizaciones. Como otras devoluciones, pues tenemos lo que hablamos, IVAs y instituciones estatales de educación superior, todos los IVAs que ellas paguen, el IVA de diplomáticos, embajadas y organismos internacionales y consulares, dividendos y participaciones de inversionistas chilenos y españoles, IVA a turistas extranjeros no residentes en Colombia, que era con lo que les comentaba, todos los pagos en exceso y todos los pagos en el medio de todos los tributos. Entonces, como les mencionaba, pues existen, de acuerdo con las resoluciones, unas personas que lo hacen por el servicio informático de devoluciones virtual y otro que lo hacen por correo electrónico. Más o menos el 72% de todas estas grandes solicitudes son del impuesto sobre las rentas, el 19% son de IVA, que estas dos son virtuales, y un 9% son las otras que lo hacen por correo electrónico, que son retención de la fuente en empresas en acuerdo de reestructuración, todo lo que es el IVA, materiales de construcción, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, pagos en exceso y pagos de lo no debido, IVA en instituciones estatales de educación superior, retención de dividendos y participaciones de inversionistas chilenos y españoles, todo el IVA de los diplomáticos, las embajadas y los organismos internacionales y consulares, y el IVA de los turistas extranjeros no residentes en Colombia, que es lo que sabemos que está en proyecto de modificarse para que sea algo más automático y no pues que tenga que hacerse por este tipo de medicamentos, pues que es un poco más demorado. ¿Qué sucede acá? ¿Cuál es la oportunidad en tiempo para yo presentar mi solicitud de devolución? Las generales, hablemoslo en este momento. Yo tengo una oportunidad general de 2 años desde que se vencía el plazo para presentar, pues hasta el momento en que se cumplan los 2 años. Si tengo una liquidación oficial, pues una vez se resuelva su procedencia. En el caso de retención de dividendos pagados a residentes de un estado con convenio de doble imposición, 3 años. Y tenemos cuando tengo beneficio de auditoría, que muchas compañías tienen beneficio de auditoría producto de la reforma tributaria del año pasado, de la 2010, tenemos un término que tiene que hacerse durante el término de firmeza de la declaración, eso es decir, si me corresponde 6 o 12 meses. ¿Qué pasa con lo que son pago de los... Tenemos que para el pago de lo no debido, pago en exceso de tributarios en materia tributaria es de 5 años contados a partir de ese pago efectivo. Para pagos en exceso en los tributos aduaneros, que son de rescate y o sanciones, deben presentarse a más tardar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se realiza ese pago. Y para el pago de lo no debido a obligaciones aduaneras, 5 años siguientes al momento en que se efectuó ese pago. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son los procedimientos de devolución que tenemos en estos momentos? Tenemos entonces el ordinario tradicional,
que pues resumiéndolo, está, bueno, el ordinario, está la devolución abreviada que si bien ya no está operando, sí tenemos la obligación, las personas a las cuales se les devolvió, se compensó, por eso traemos a colación de que tienen que entregar esta, ya vamos a ver la sanción si yo no entrego la relación de costos, gastos y deducciones. Tenemos entonces también la nueva modificada devolución automática que sabemos que aún no está 100% en furor porque pues dependen de algunas características que ya veremos. Entonces, el régimen ordinario tradicional, una devolución más o menos en 50 días hábiles. ¿Sí? Si tengo garantía, pues se reduce a 20 días, pues para los que son productores de bienes exentos de IVA, devolución y compensación en 30 días hábiles, y no voy a presentar relación de costos, gastos y deducciones, que ese es uno de los gran cambios que me trajo el decreto 963 de 2020. Entonces, no lo tengo que presentar porque se supone que si no lo presento, lo más aconsejable es que venga la administración tributaria y me haga pues una revisión importante. Y puede suspenderse por 90 días y ya veremos qué me podría llegar a suspender esto. Esta que la tenemos acá en un color diferente, que es la devolución abreviada, pues recordemos que eran para quienes no eran catalogados por la vía de alto riesgo o que si me catalogaron de alto riesgo no representa un riesgo de fraude fiscal o un riesgo específico, que tenían que devolverme en 15 días hábiles. Entonces ya hubo muchísimas que se devolvieron, se compensaron o que dentro no fueron producto de devolución abreviada, sino fueron ordinarias del año pasado, que es lo que es importante para nosotros, pues que tienen que presentar a más tardar el 30 de junio, o sea, un mes después de levantada la emergencia sanitaria que va hasta el 31 de mayo, pero que sabemos que puede ser extendible pues por todo lo que estamos viendo, estaremos muy pendientes. Lo importante es que yo lo haría con anticipación porque la sanción es bastante elevada. Y tenemos la devolución automática, que fue modificada por el decreto 963 y reglamentada por modificada por el artículo, la modificación que hubo en el 2010 del parágrafo quinto del artículo 855 y reglamentada por el 963 de 2020, en donde me dicen que si yo tengo más del 85% de mis costos, deducciones o mis impuestos descontables para impuestos sobre las ventas con facturación electrónica, pues a partir del 1 de enero puede optar por esta devolución automática, ¿sí? Yo tengo que no representar alto riesgo, por eso es que vamos ahorita a recordar qué significa o qué es una aproximación a ser alto riesgo, porque pues es algo que no podemos definir con precisión y que no hay una autoridad que nos pueda llegar a dirimir cómo es eso, esta relación del riesgo con un contribuyente. La devolución o compensación será en 15 días hábiles, ¿sí? Y pues sabemos que las que se suscitaron entre el 22 de junio del año pasado y el 31 de diciembre, pues se les había disminuido no el 85, sino un 25% para que fuera soportado con facturación electrónica de costos, deducciones e impuestos descontables. Para este tipo de solicitudes yo sí tengo que presentar la relación de costos, gastos y deducciones. Entonces, si yo voy a presentar mi solicitud de deducción en estos momentos y no presento esta solicitud, pues de antemano ya la administración tributaria sabe que yo me voy a ir por el ordinario, por una devolución ordinaria con todas sus características. Como lo mencionaba, es supremamente importante no dejarlo pasar. La sanción por no enviar información el 2613 que hablamos de la relación de costos y gastos, si no la envío como me dice la norma, me puedo ser objeto de una sanción que son 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida, que sabemos que es una información supremamente grande porque es una devolución completa, y máximo 544 millones de pesos. Entonces yo sí los invito a que todas esas personas y entidades que manejaron ese tipo de devoluciones hagan esto lo antes posible y no lo dejen para último momento. Trajimos acá este resumen para que lo tengamos así como más para verlo. Entonces yo tengo la regla general, me devuelven en 50 días, con garantía en 20, productores de bienes y servicios exentos de IVA 30 días hábiles, la devolución abreviada que operó hasta el año pasado 15 días hábiles y la devolución automática de 10 días hábiles. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos que tener presente que si yo tengo acá en este momento una solicitud dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración de su corrección, la dispondrá de un término adicional de un mes, pues para venirme a hacer una revisión. ¿Cómo es el procedimiento tradicional que es el que está operando más en estos momentos? Entonces yo primero tengo que hacer obligatoriamente un diagnóstico y una auditoría tributaria de ese saldo a favor. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque pues hay
problemas en cada uno de los contribuyentes que a veces al solicitar y abrir las puertas a la DIAN, y lo miraremos con David, pues pueden ser que me acarreen sanciones, no solamente en renta, sino en otros tributos, y no solamente por eso, sino por muchas situaciones, porque me pueden hacer usos de medios magnéticos, errores que yo estoy cometiendo en exógena, errores que estoy cometiendo en precios de transferencia, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, con ese informe de diagnóstico de auditoría, si es viable, pues voy a preparar mi expediente para radicarlo, ¿sí? Si no es viable, pues lo más aconsejable es que yo lo vaya a imputar en el siguiente periodo para no perderlo. Cuando yo lo radico, pues la DIAN cuenta con 15 días para inadmitir esa solicitud y 20 días para las solicitudes que son con garantía. Si es admitida, pues la DIAN puede realizar una visita previa a esa devolución o compensación. Después de eso, pues hay un posible rechazo, una corrección o ya me autorizan la devolución y la compensación. Ya como lo hablamos, 50 días o 20 días, que pueden ser extendibles hasta 70 días si me hacen una visita de fondo. Y posterior, pues pueden hacerme también una visita posterior a la devolución, porque ellos pueden llegar a hacerlo en sus procesos de fiscalización. ¿Qué es lo que sucede aquí? Porque decíamos que de pronto hay suspensión de términos hasta por 90 días, porque de pronto ellos evaluaron y yo tengo alguna retención en la fuente que no fue practicada y la estoy solicitando, o que la agente retenedor no existe, o sea, hay algún problema en las retenciones, o en los impuestos descontables que no cumplan los requisitos o que sean inexistentes, que ellos vean que existe un indicio de inexactitud. Entonces, si ellos ya analizan, solamente pueden llegar a decir en esa visita, autovisita, me dicen, porque existe un indicio de inexactitud y puede ser que no me digan absolutamente nada más y vengan ya a hacer la visita y a determinar específicamente cuáles son. Y no se puede confirmar la identidad, la residencia o el domicilio del contribuyente. Como hablábamos en la calificación de riesgo, pues para las devoluciones en este momento automáticas, sabemos que la Ley de Crecimiento Económico en su artículo 130 nos ratifica que estas clasificaciones son privadas para la administración tributaria y que son oponibles a todos los particulares y a todas las entidades públicas y solo podrá levantarse por orden de autoridad judicial competente. O sea, no podremos saber a ciencia cierta cómo los califica la administración tributaria. Solo tenemos algo que fue lo que vimos el año pasado, una circular que emitió la administración tributaria para sus profesionales, en donde decían cómo era la calificación de riesgo para los procedimientos abreviados, y recordémoslo, que puede ser que me opere también para esta devolución automática. Entonces me calificaban en bajo riesgo o en alto riesgo, ¿sí? Supuestamente con unos elementos muy objetivos, con toda la historia de mí como contribuyente, que si pago bien, que si pago mal, que si presento tarde, etcétera, con toda la información que tienen disponible, y pues para verificar si yo lo que quiero hacer es un fraude fiscal a la administración tributaria y pues al gobierno nacional. En su momento, pues ellos tenían casi que un día para poderme decir, porque el tiempo era tan corto y acá sabemos que también es un tiempo corto, para determinar en cuál de todos estos riesgos clasificaban al contribuyente, bajo, medio, alto o muy alto. Entonces decían, bueno, de pronto sabe que para usted tenga un objetivo, si usted lo va a determinar como alto, mire estos criterios. Entonces diga de pronto en IVA que este contribuyente tenga unos arrastres superiores a 12 periodos. Entonces, esto no es para de pronto preocuparlos, pero si yo voy a solicitarlo porque necesito la caja y tengo unos arrastres superiores a 12 periodos, pues lo que mejor yo puedo hacer es hacer una auditoría antes, pues para evitar después problemas con la administración tributaria, si ya sé que me van a calificar como alto riesgo y me van a visitar. Entonces, esto es una invitación para uno poder determinar cómo realizo mi labor preliminar a una solicitud de una compensación, de devolución o de compensación. En renta, pues me dicen, mire, puede ser que esa persona esté arrastrando más de 3 años y que tenga inadmisorios previos a subsanar, entonces pues, califíquenla como alto riesgo y visitémosla, ¿sí? Cuando se evidencie que en esas declaraciones de autorretención la fuente del periodo objeto de solicitud se encuentran ineficaces, porque no las he pagado, por errores en el pago, etcétera. Contribuyentes que incluyan dentro de sus deducciones erogaciones a países de baja imposición o paraísos fiscales, y ahí pues tendremos que desempolvar nuestros decretos, ya que pues ya están vigentes hace algunos años, relacionados con cuáles son los países que en su momento definían como paraísos fiscales, y determinar y analizar con nuestra información exógena que hemos entregado a la administración tributaria, cuáles están. Si yo tengo algunos de esos países, es muy probable que miren la materialidad de los mismos y puedan llegar a hacer una visita por suspensión de términos.
En cuanto a renta y el IVA, que aplica a los dos, contribuyentes que con ocasión a un proceso tengan ya de antemano una investigación previa producto de otra situación o hubiesen corregido las declaraciones objeto de devolución por una incursión en alguna inconsistencia, ya me hicieron corregir antes la DIAN alguna cosa, contribuyentes que respecto al mismo impuesto objeto de devolución por el año fiscal hayan sido suspendidos en trámites hasta máximo por 90 días. Pues voy a seguir calificado como de riesgo alto y me seguirán visitando. Entonces, para hacer un resumen en esta gráfica, pues tengo yo el saldo a favor. Puedo, si no lo solicito, pues lo va a imputar o lo puedo llegar a perder. Si no, pues hago toda mi auditoría, preparo mi expediente, preparo absolutamente todo, llega la DIAN. La DIAN puede llegar a decirme, pues este ya no me aplica, pero lo sabemos que lo tenemos todavía vigente para no desaparecer hasta que cumplamos con el DF más de los costos y deducciones. Estará el automático y el ordinario, y producto de esto podrá llegar a sacarme un auto inadmisorio, una resolución de rechazo definitivo, una resolución de denegación o mi resolución de devolución o compensación. ¿Qué sucede y cuáles son normalmente, de acuerdo con la norma, esas causales de inadmisorio? Entonces, pues, la declaración objeto de la solicitud se encuentra como no presentada. Pues ahí me la inadmite. La solicitud se presenta sin el lleno de los requisitos formales y ya lo vimos, que entonces yo tendré que ir a analizar lo que me trae el decreto único reglamentario, el 1625, dependiendo de lo que yo voy a solicitar en devolución. Hago un checklist de todo esto, me voy adicionalmente a las resoluciones, a la resolución 151, todas sus modificaciones para determinar cuáles son sus formatos, las características y cómo tengo que enviar absolutamente todo. Recordemos que en el 1625 me dice cuáles son, que yo tengo que entregar el histórico, todo eso me lo dice en ese decreto reglamentario. La declaración objeto de solución presenta un error aritmético. ¿Sí? Sabemos que en la administración tributaria por 2.000 pesos, 3.000 pesos me la admiten. ¿Sí? Se ha imputado un saldo anterior diferente al declarado, hemos tenido errores, sobre todo muchos en CREE, que aún pues están solicitando, pues que los valores no están coincidiendo. ¿Cuáles son los efectos de ese auto inadmisorio? ¿Sí? Tenemos que tener presente que este auto inadmisorio no pone fin a la actuación administrativa y no es un carácter definitivo. Lo que hace es que me da unos parámetros que yo tengo que corregir antes de un mes para volver a presentar mi devolución. Entonces, puedo subsanar esas deficiencias y presentar mi nueva solicitud. Entonces, esto no es algo para que nos detengamos ahí y nos sigamos con el proceso. Pero yo tengo otras causales que son un rechazo definitivo y cuando yo quedo dentro de estas causales de rechazo definitivo, para esto solamente aplica un recurso de reconsideración hasta que llegue a sus últimas instancias. Entonces, ¿cuáles son? Pues es una solicitud presentada en forma extemporánea, ¿sí? Son 2 años contados a partir del vencimiento para declarar, entre otros. Pero entonces vemos que si yo tengo esto, yo aún puedo mirar un recurso de reconsideración y ver un objeto de cómo una estrategia para yo solicitarla. Entonces, esto no es que sea una puerta cerrada, aunque se llame rechazo definitivo para yo perder ese dinero, esa solicitud. Podemos evaluar siempre qué procedimiento, qué estrategia podemos hacer para esos saldos a favor que ya no los puedo solicitar por la propia norma, que son 2 años. Entonces, es algo que tenemos que siempre evaluar porque hay muchos contribuyentes que tienen en su mente que esos saldos ya se perdieron y no puedo hacer absolutamente nada. Pero pues, si yo tengo un recurso de reconsideración, podré tener una evaluación y ver cómo puedo llegar a solicitarlo y de pronto cuando lo entregue. Solicitud a favor de objeto de devolución, compensación o imputación al periodo siguiente. En exportadores con saldos generados por operaciones anteriores a que se hayan inscrito al Registro Nacional de Exportadores, pues soy el RUT. Correcciones a declaraciones tributarias dentro del proceso de devolución o compensación, pues que ya terminaron en valor a pagar, pues ese no puede hacer nada porque pues no, ya tendré un recurso de reconsideración si es que eso no es verdad o no es tan cierto o definitivamente hay que analizarlo más profundamente o si definitivamente sí es un saldo a pagar, por eso se hace tan necesario hacer antes una auditoría, pues para no llegar a esta instancia, ¿sí? Y este que es un problema importante que estamos viendo en muchísimas compañías que le venden a comercializadoras internacionales, ¿sí? Uno de los requisitos o no, una de las opciones para volverme autorretenedor, agente de retención en realidad, en el impuesto sobre las ventas, es que yo le venda a una comercializadora internacional. Si yo le vendo a una comercializadora internacional, en ese momento automáticamente debería inscribirme como agente de retención del impuesto sobre las ventas. ¿Por qué? Porque si yo no me inscribo como agente de retención de impuestos sobre las ventas y no empiezo a cumplir ese deber formal, pues lo que va a pasar es que cuando yo solicite una devolución, me la van a dar por rechazo definitivo.
Entonces es algo importante, yo tengo que evaluarlo, le estoy vendiendo a comercializadora internacional, definitivamente inscríbanme como agente de retención del impuesto sobre las ventas y empiece a realizar ese procedimiento que básicamente es algo que colocó la norma en el año 2010, en donde pues lo hacen por algo de control, en donde pues si yo tengo que pagar unas devoluciones, pues quiero de antemano tener el recaudo del impuesto sobre las ventas precisamente por este mecanismo de retención en la fuente. Tengo pues la negación, que puede llegar a suscitar una negación de mi saldo a favor, en donde esa facultad solamente la tiene el jefe de la unidad de devoluciones y son por diferentes causales a las que ya tenemos por norma que están específicas en inadmisión o rechazo. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Pues que yo no tengo definitivamente un derecho. Pues yo, si tengo un exceso de IVA descontables, pues yo definitivamente no tengo derecho. Para las personas naturales que a veces lo solicitan, pero no están obligados a presentar impuestos sobre las ventas o renta, etcétera, pues no, renta real eliminado con el último artículo de modificación, pero sin impuestos sobre las ventas, pues no podrán llegar a solicitar ese saldo a favor. Entonces, son análisis que hacen muy detenidamente el jefe de la unidad de devoluciones para determinar que definitivamente, analizando toda la normativa, usted no sujeta una devolución o compensación por ese saldo a favor. Bueno, quisimos acá traerles toda esta recopilación de normas para que ustedes puedan de antemano empezar a preparar sus devoluciones. Vamos a empezar con esta parte con David, que es supremamente fundamental, que es toda esta parte de fiscalización que conlleva cuando yo solicito una devolución o otro tipo de situaciones. Muchas gracias. Listo, Jacqueline, muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar a mirar como todos los temas de fiscalización, porque como bien lo decía Jacqueline, cuando nosotros hacemos una solicitud de devolución, estamos dando pie para abrirle las puertas de nuestra empresa o de la compañía, la DIAN, para que venga a fiscalizarnos y venga a comprobar la procedencia o no del saldo a favor. Entonces, es importante por empezar a decir que nosotros tenemos o podemos catalogar la fiscalización de tres maneras. Tenemos organización orgánica, fiscalización funcional y fiscalización procedimental. La fiscalización orgánica hace referencia a el órgano o la competencia que tenga la administración de impuestos para solicitar la apertura de las puertas de nuestra compañía para pedirnos información y corroborar si los hechos que dieron lugar al saldo a favor son verídicos o no. La fiscalización procedimental hace referencia a todo el procedimiento de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer la administración, de lo que nos puede pedir y de lo que no nos puede pedir, que está consagrado propiamente en las normas de nuestro sistema tributario. Y finalmente, la fiscalización funcional hace referencia a qué es lo que va a hacer la administración, qué nos van a pedir, qué nos van a buscar para efectos de determinar la procedencia o no del saldo a favor. Nos vamos a centrar propiamente en la fiscalización funcional. Los elementos de la fiscalización orgánica y los de la fiscalización procedimental es muy importante que los tengamos presentes para evitar que la administración de impuestos obre en contra de derechos, que la administración de impuestos cometa cualquier tipo de abusos con nosotros, y es importante que tengamos esos elementos claros cuando vayamos a tener la visita o propiamente la fiscalización, pero para que nosotros nos podamos preparar a la hora de pedir el saldo a favor, tenemos que mirar qué va a ocurrir con esta fiscalización funcional. ¿Qué van a hacer? La administración de impuestos va a examinar nuestras declaraciones y autoliquidaciones para determinar si lo que nosotros le estamos informando a la administración es verídico o no es verídico. Pero también va a examinar si hay algo que nosotros no le hayamos informado a la administración en nuestras declaraciones y autoliquidaciones que les hayamos ocultado para determinar que el impuesto a cargo que nosotros determinamos no era el correcto y por lo tanto el saldo a favor que estamos pidiendo en devolución es improcedente. Todo esto pues a la luz de las facultades que le otorga el artículo 684 del Estatuto Tributario a la Administración de Impuestos.
¿Qué va a hacer la administración de impuestos? Básicamente tiene dos facultades. Por un lado, facultades de comprobación y por otro lado, facultades de investigación. Las facultades de comprobación es coger las declaraciones que presentó el contribuyente y mirar si se ajusta o no se ajusta a la realidad. Mientras que la investigación es tratar de identificar todas aquellas situaciones o todos aquellos hechos económicos que pudieron haber sido ocultados por el contribuyente a la administración de impuestos. ¿Cuál es la finalidad de estas dos facultades de fiscalización? Buscar un mecanismo para regularizar la situación tributaria del contribuyente. Para ello, la administración nos va a poder hacer requerimientos, principalmente requerimientos de información, que le expliquemos o que le aclaremos algo, que la administración tenga dudas. Nos va a poder proferir emplazamientos para que nosotros corrijamos o modifiquemos nuestras declaraciones y nos va a poder iniciar ya propiamente el procedimiento de determinación del tributo, en el cual la administración de impuestos quiere señalar que el saldo a favor que nos dio nuestra declaración de impuestos no se corresponde a la realidad. Este proceso de determinación del tributo se hace mediante dos actos administrativos. Por un lado, el requerimiento especial, que es en el cual la DIAN nos sugiere cuál debió haber sido la forma en que se iba a haber realizado de forma correcta nuestra declaración tributaria. Y por otro lado, la liquidación oficial, que es el acto administrativo en el cual la administración de impuestos nos dice su liquidación privada no se corresponde a la realidad, lo que debió haber usted presentado es esta liquidación oficial y por lo tanto yo como administración de impuestos le determino cuál es su tributo a pagar. Y para el caso de las devoluciones le determino cuál es su verdadero saldo a favor o incluso les conozco todo el saldo a favor o peor aún, le cambio un saldo a favor que usted tenía por un saldo a pagar. Cuando nosotros miramos propiamente qué es lo que está haciendo la administración de impuestos con estas facultades de información, con estas facultades de fiscalización, es obtener información de cuáles fueron los hechos económicos de nuestra compañía. Entonces la administración de impuestos va a obtener información y lo va a hacer por medio de dos vías. Por un lado, los deberes legales que nosotros tenemos de reportar información a la DIAN. Esto es propiamente la información exógena que todos presentamos todos los años. Pero por otro lado, si para la administración de impuestos con la información exógena que tenemos para que ya pueda hacer los cruces de información no es suficiente, pues nos va a hacer requerimientos específicos de información para que aclaremos hechos económicos. Finalmente, la administración de impuestos podrá interrogar al contribuyente o a terceros para verificar y constatar si la información que hemos puesto en nuestras declaraciones tributarias se corresponde o no a la realidad económica del contribuyente. Ahora bien, visto todas estas facultades a la luz de los procesos de evolución, debemos tener en cuenta que el estatuto tributario le permite a la administración de impuestos hacer una fiscalización o hacer una visita a la compañía antes de devolver los dineros solicitados, antes de que se perfeccione propiamente la devolución, pero el hecho de que la administración de impuestos nos haya devuelto la plata, eso no quiere decir un reconocimiento, que la administración de impuestos está haciendo un reconocimiento definitivo de el saldo a favor de nuestra declaración tributaria, motivo por el cual es posible que la administración de impuestos nos devuelva el saldo a favor y posteriormente continúe con el proceso de fiscalización. ¿Cuál es la diferencia entre que la administración de impuestos nos haga la fiscalización pre o nos haga la fiscalización post? Y cuando digo post es con posterioridad a que nos hayan devuelto los dineros, es que si la administración de impuestos nos hace la devolución pre y después nos fiscaliza, tenemos una ventaja que es que nosotros vamos a afrontar todo el proceso de fiscalización con los recursos en la mano, con la caja en mano. Si vamos a iniciar un litigio contra la administración de impuestos, pues es mucho más fácil hacerlo con el dinero en mano y sin la estrechez de caja que podríamos tener en caso de que no nos hayan devuelto los recursos, que iniciar un litigio con la administración para que nos dé los dineros y sin el dinero en el bolsillo.
¿Cuál es la desventaja de que la administración de impuestos nos devuelva el dinero y después nos haga el proceso de fiscalización y que en ese proceso nos llegue a desconocer el saldo a favor? Es que nos podemos ver afrontados a un proceso sancionatorio por devolución improcedente, el cual va a terminar siendo más oneroso para la compañía. Ahora bien, como les venía manifestando, la administración de impuestos nos puede hacer la fiscalización post, esto es después de habernos devuelto el dinero, pero solamente dentro del periodo de firmeza de las declaraciones tributarias. ¿Qué es la firmeza de una declaración tributaria? Como ya lo sabemos, es el periodo en el cual se le pueden hacer modificaciones a la declaración, ya sea por parte de la administración de impuestos o ya sea por parte del contribuyente. Nuestro estatuto tributario contempla diferentes términos de firmeza para distintas situaciones o distintos tipos de declaraciones que se puedan presentar. Y acá se los presentamos de esta forma. Para las declaraciones con valor a pagar sin pérdida fiscal, esto es, yo no estoy diciéndole a la administración o no estoy compensando pérdidas fiscales y me da un saldo a pagar, el término de firmeza es de 2 a 3 años. ¿De qué dependerá que sea de 2 o 3 años? Pues si la aclaración fue presentada con posterioridad o con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 2016, que fue la que cambió el término de firmeza de 2 a 3 años. Esto pues ocurre con todas las declaraciones porque fue esta ley la que cambió los términos de firmeza. Para las declaraciones en las que se presente saldo a favor, el término de firmeza será de 2 o 3 años, pero se empezará a contar a partir de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que las declaraciones en las cuales yo tengo un impuesto a cargo, el término de firmeza se empieza a contar desde el momento en el que presenté entre el momento en que yo tenía el límite para presentar mi declaración o el momento en que yo ya he presentado mi declaración, en caso de que lo haya hecho en forma extemporánea. Para las declaraciones que tienen saldo a favor, el término de firmeza se empezará a contar a partir del momento en que yo ya he presentado la solicitud de devolución o compensación. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que busquemos el momento oportuno para presentar la solicitud de devolución o compensación para que nos empiece a contar la firmeza y con ello podamos tener una tranquilidad frente a la administración de impuestos de que no tenemos tipos de contingencias en los cuales la administración nos pueda fiscalizar. En las declaraciones en que se determinen o compensen pérdidas fiscales, el estatuto tributario establece que el término de firmeza es de 5 o 6 años contados a partir de la fecha de presentación. Esto porque es importante y nosotros podemos asesorarnos para buscar unas estrategias tributarias para evitar que estos términos de firmeza se amplíen a 5 o 6 años. ¿Cómo qué pasa? Yo puedo no introducir o no compensar las pérdidas fiscales en mi declaración tributaria y disminuir el término de firmeza. Esto pues será una estrategia que tocará mirar o valorar a la luz de la cuantificación de cuánto le cuesta a la compañía tomar una decisión en este sentido versus cuánta tranquilidad le da a la compañía y a sus accionistas tener un menor término de firmeza para tener una seguridad jurídica de la situación tributaria de la compañía. Ahora bien, frente a las declaraciones de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia, el término de firmeza será de 5 o 6 años contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. Acá es importante manifestarles que en este momento nuestro equipo de LITAX y nuestro equipo de Morant ha iniciado un litigio en contra de la Administración de Impuestos porque en nuestro entendimiento la Ley 1819 del 2016 no amplió a 5 o 6 años el espacio que tenga la Administración de Impuestos para determinar para fiscalizar las declaraciones de impuestos que están sujetas a términos de transferencia. ¿Por qué? Porque el plazo
para que la Administración de Impuestos notifique el requerimiento especial. El artículo que nos habla del plazo para notificar el requerimiento especial sigue siendo de 3 años. Ese artículo no fue modificado. Y con posterioridad lo que hicieron fue aumentar un parágrafo en el artículo que nos habla del término de firmeza. Con ocasión de esta situación, la Administración de Impuestos profirió un concepto en el que se debía entender que si el término de firmeza era de 5 o 6 años, ese era el mismo término que tenía la Administración de Impuestos para fiscalizar y para notificar el requerimiento especial. Entonces, en este momento, la postura de la Administración de Impuestos es que ellos tienen 5 o 6 años para fiscalizar y para notificarnos el requerimiento especial en los procesos sujetos a precios de transferencia. Pero lo que les está informando es que si la demanda que presentamos con el equipo del ITAX y Morán sale victoriosa en el Consejo de Estado y el Consejo de Estado adopta la tesis que nosotros le estamos presentando, pues habríamos logrado disminuir los términos de fiscalización de las declaraciones de precios de transferencia sujetas a 3 años. Esto porque es importante, porque si ustedes tienen este tipo de declaraciones, podemos utilizar los mismos argumentos de litigio que se utilizaron contra el concepto de la DIAN para alegarle a la Administración de Impuestos que nuestra declaración está en firme. Esto es una tesis que todavía está por comprobar ante los jueces, pero puede ser una buena alternativa en caso de que alguno de nosotros tenga la necesidad de tener esa disputa con la DIAN. Finalmente, tenemos el término de firmeza de las declaraciones con beneficio de auditoría, que será de 6 o 12 meses contados a partir de la fecha de presentación. Recordemos qué es el beneficio de auditoría. El beneficio de auditoría consiste en que si un contribuyente aumenta el impuesto a cargo de un año a otro en un 20%, pues el término de firmeza se va a disminuir a 12 años. Y si este aumento no es de un 20%, sino es de un 30%, este término de firmeza se va a disminuir incluso más a tan solo 6 meses. Ahora bien, visto la oportunidad legal en la cual la Administración de Impuestos nos puede iniciar el proceso de fiscalización, tenemos que hacer mención a cómo se están haciendo las fiscalizaciones en este momento y qué está ocurriendo con las visitas, cómo están funcionando estas visitas en estos tiempos de pandemia. Recordemos que el año pasado, con ocasión de los decretos legislativos proferidos por el gobierno con ocasión de la emergencia sanitaria, se profirió el decreto 807, en el cual en los artículos 5 y 6 se manifestaba que la Administración de Impuestos podría hacer visitas virtuales, ya sea inspección tributaria o visitas administrativas de inspección, vigilancia y control en materia tributaria, inspección contable y virtual. Todas las visitas que la administración nos hace en estos procesos de fiscalización no las podía hacer virtualmente. Este decreto establecía que estas visitas se podían hacer durante el tiempo que durase la emergencia sanitaria. Como ustedes lo saben, la emergencia sanitaria se ha venido ampliando y ampliando y ampliando, y cada vez que se cumple el término se saca otro decreto para volverla a ampliar. Incluso en este momento la tenemos hasta el 30 de mayo. Yo creo que es muy probable que cuando nos acerquemos a la fecha del 30 de mayo, este término se vuelva a ampliar. Pero independientemente de cuánto tiempo se amplían, el año pasado, en diciembre, el Congreso de la República aprobó la ley 2069 del 2020, que es la ley de emprendimiento, y esta ley nos dice que las visitas virtuales contempladas en el decreto 807 tendrán carácter de permanencia. Entonces ya no tenemos ningún tipo de inquietud o de preocupación sobre cuánto tiempo van a durar las visitas virtuales por parte de la Administración de Impuestos, sino que ya tenemos la certeza de que estas visitas tienen un carácter permanente. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir o cómo se van a realizar estas visitas virtuales? Pues lo que nos contempla el ordenamiento es que a nosotros la DIAN nos va a notificar
que nos va a hacer la visita mediante un correo electrónico. Entonces, básicamente lo que ocurre en la práctica es a nosotros nos llega un correo electrónico y nos dice que nos van a hacer una visita. Básicamente en este correo electrónico nos dicen que hace la visita y el correo electrónico contiene quién es el funcionario comisionado para hacer la visita, que nosotros tenemos que comprobar si después la persona que nos va a hacer la visita es el funcionario comisionado por la DIAN o no. Y en este correo electrónico nos indicarán los hechos, materia de prueba que la Administración de Impuestos va a constatar. Una vez nos notifiquen de este auto, se entiende que inició propiamente la inspección o la visita. Y esta visita, cuando nosotros la concluyamos, pues tendrá un acta y esta acta va a tener los hechos, las pruebas y los fundamentos en los que se hace el cierre de la investigación. Es muy importante que nosotros verifiquemos este acta. Es muy importante que nosotros revisemos en este acta que corresponda a la verdad de todos los documentos que la Administración de Impuestos fiscalizó, porque esta acta, la Administración de Impuestos la va a utilizar como un medio de prueba para determinarnos el tributo y en caso de que nosotros con posterioridad queramos iniciar un litigio contra la Administración, pues todo el contenido de esta acta va a ser la prueba. Entonces, si nosotros nos estamos adelantando a un litigio porque creemos que nuestra declaración privada se ajusta a la realidad económica de la compañía, es cierta, es verídica y no debe ser modificada por parte de la Administración de Impuestos de acuerdo con nuestra legislación tributaria, pues vamos a necesitar esta acta también para un eventual litigio. Por eso es muy importante que esta acta sea utilizada como prueba tanto por la administración, pero también nos puede ser a nosotros de mucha utilidad en caso de que litiguemos contra la administración de impuestos. El decreto contempla que para hacer estas visitas virtuales la DIAN desarrollará soluciones digitales para la práctica de la diligencia, los medios para el envío de la información y el levantamiento del acta y la suscripción de la misma. Realmente este tema no ha sido realmente, las soluciones digitales no han sido realmente sofisticadas. Básicamente la visita se hace mediante una videoconferencia y buscamos mecanismos para compartir los archivos que la administración nos está solicitando vía internet. Y finalmente pues se termina suscribiendo un acta de manera virtual con la administración. Ahora bien, nosotros cuando vayamos a pedir el saldo a favor nos tenemos que preparar para esta visita y tenemos que tener muy clara qué información le vamos a pedir, qué información nos va a pedir a la DIAN, y es muy importante que nosotros antes de la visita tengamos claro por qué para nuestro negocio en particular la DIAN está poniendo en tela de juicio la procedencia de nuestro saldo a favor y por dónde se va a ir la DIAN en este proceso de fiscalización. Básicamente, cómo manejamos nosotros en LITAX y en Morán las visitas que hace la administración. Nosotros determinamos cuáles son los documentos que la DIAN nos va a pedir y estos documentos no son otros distintos a los que originaron el saldo a favor. Entonces nosotros ya tenemos claro que la Administración de Impuestos nos va a pedir todo lo relacionado con las retenciones en la fuente, con los ingresos, con los costos y deducciones de la compañía en caso de que ellos quieran en el proceso de fiscalización hacer un desconocimiento de costos y deducciones. Nos van a preguntar todo lo relacionado con el formulario 2516. Nos van a preguntar toda la información necesaria para ver si la compañía o el contribuyente hizo de forma correcta los aportes a la seguridad fiscal y todo lo relacionado con parafiscales para mirar la procedencia de su deducibilidad, y va a mirar también en caso de que nosotros hayamos hecho pagos al exterior, que hayamos practicado las retenciones en la fuente como lo contempla la ley. También nos va a pedir la administración todos los pagos por servicios que nosotros hayamos hecho intercompañías, esto es compañías que hagan parte de un mismo grupo empresarial, para determinar si hemos cumplido con la normativa de precios de transferencia. En caso de que nosotros hayamos declarado rentas exentas, van a verificar que efectivamente las rentas que nosotros hayamos presentado son exentas o no. Igualmente,
con los descuentos tributarios que hayamos presentado en nuestras declaraciones, así como que hayamos practicado efectivamente las autorretenciones y las hayamos consignado a la administración de impuestos dentro de la oportunidad legal, los impuestos descontables y que nuestros ingresos en IVA y en renta se encuentren debidamente conciliados. También hemos visto que en estas visitas, en estos procesos de fiscalización, la administración de impuestos nos pide todos los documentos que soporten la conciliación entre los activos contables y fiscales. En caso de que nosotros tengamos temas de economía naranja o contratos de tecnología, pues los contratos de importación de tecnología y que efectivamente estos contratos se encuentren registrados y se hayan practicado las respectivas retenciones. Los resultados por proyectos, este tema de resultados por proyectos es muy importante que lo tengamos claro en caso de que la administración nos haga una visita, porque está relacionado pues con las pérdidas fiscales que podamos tener en caso de que nuestra compañía tenga varios proyectos y un proyecto genera una utilidad y por lo tanto una renta gravable y otro proyecto ha generado una pérdida fiscal, pues que las podamos compensar estas pérdidas fiscales y que dicha compensación se haya obedecido a la realidad económica de la compañía. También nos van a fiscalizar si nosotros en nuestros proyectos los hemos sobrecosteado. Nos van a pedir detalles de todas las pérdidas. Ellos quieren constatar si efectivamente las pérdidas que haya dado alguno de nuestros proyectos se corresponde a la realidad o no. Y también nos van a pedir todos los soportes relacionados con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Frente a todos estos documentos que nos pide la administración y que nosotros tenemos que tenerlos listos antes del proceso de fiscalización, nosotros tenemos una sugerencia para evitar contingencias o para mitigar los riesgos de una devolución y es, oiga, antes de pedir el saldo a favor o antes de pedir la compensación del saldo a favor, esto es, antes de pedir la devolución o antes de pedir la devolución, nosotros mismos analicemos o hagámosle una auditoría a la compañía para saber qué nos puede encontrar la administración de impuestos o no. Nosotros mismos, antes de que la DIAN nos vaya a pedir todos estos documentos que seguramente nos los va a pedir, analicemos todos estos documentos, miremos si los tenemos o no. Pensemos como pensaría la administración de impuestos en el momento en que nosotros le hagamos la solicitud de devolución y hagamos este análisis interno para la compañía de tal forma que en el momento en que nosotros pidamos la devolución o la compensación tengamos absolutamente claro que podemos explicarle a la administración y tenemos todos los soportes necesarios para que la administración nos haga el proceso de fiscalización. Si nosotros antes de pedir el saldo a favor, nos damos cuenta que tenemos algún error en nuestra declaración tributaria que la administración de impuestos nos puede ver y nos puede hacer un proceso de fiscalización que nos pueda hacer que se desconozca el saldo a favor, que nos pongan sanciones, que nos determinen un tributo a cargo distinto al que nosotros hayamos tributado, vamos a tener mejores herramientas para manejar estas visitas o incluso evitar la visita o hacer que el proceso de fiscalización se cierre muy rápido. En nuestra experiencia, cuando estamos atendiendo una visita de estas, pero previamente a la visita, nosotros contamos con un informe de auditoría con todos los detalles y con toda la información clara, se vuelve muy sencillo porque el funcionario viene, hace preguntas y nosotros estamos en la capacidad de contestar todas las preguntas con absoluta celeridad, estamos en la capacidad de entregar todos los soportes con absoluta celeridad y por lo tanto la administración de impuestos se queda sin argumentos para continuar con la visita y lo que terminó ocurriendo es un cierre más temprano de la visita, caso contrario a cuando no tenemos esta información de antemano y no estamos preparados para esta situación de antemano, que las visitas se terminan volviendo largas, complicadas, se demoran el saldo a favor, o peor aún, terminamos teniendo una determinación oficial del tributo por parte de la administración de impuestos.
Ahora bien, cuando nosotros estemos claros que en cuál es la información que nos va a pedir la administración de impuestos, pues tenemos que tener esta información lista para el momento de la visita. Tenemos que tener claro que la administración nos puede pedir información del periodo gravable objeto de evolución, pero en caso de que nuestro saldo a favor venga de arrastres de periodos anteriores, también la administración de impuestos nos va a poder solicitar esta información de los periodos anteriores. Incluso si nosotros traemos el saldo a favor de periodos que ya se encuentran en firme, la administración de impuestos podrá entrar a fiscalizar esos periodos, no para cambiar la declaración de esos periodos porque la declaración ya está en firme, pero para mirar que el saldo a favor que se refleja en cuenta corriente dentro de la administración de impuestos se corresponda a la realidad o no. Entonces puede ocurrir que yo tenga un saldo a favor en una declaración en firme, pero la administración de impuestos me desconozca el saldo a favor porque no existe una relación de cuenta corriente. Ahora bien, acá es muy importante que nosotros estemos acompañados en estas visitas porque de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico debe existir conexidad entre el periodo que se está fiscalizando y la información solicitada que originó el saldo a favor en años anteriores. Tal forma que si nosotros estamos debidamente acompañados en estas visitas, podemos decirle a la administración de impuestos que la información que nos está pidiendo no es procedente y que no estamos en la obligación legal de entregársela. Esto generalmente procuramos hacerlo también con un buen manejo comercial, por decirlo así, con los funcionarios de la administración, porque la idea no es entrar en controversia con ellos, porque si entramos en controversias muy fuerte con los funcionarios de la DIAN, nos exponemos a que quieran hacer un proceso de fiscalización más fuerte, pero esto sí con la idea de asegurarnos que no se vaya a vulnerar ninguno de los derechos de la compañía ni del contribuyente durante la visita. Ahora bien, ¿qué nos van, qué tenemos que tener nosotros claro como estrategia dentro del proceso de evolución? Nosotros nos tenemos que limitar a contestar únicamente lo que la administración de impuestos nos está preguntando y a entregar únicamente lo que la administración de impuestos nos está solicitando. Hemos visto que en algunos casos algunos contribuyentes terminan contestando cosas distintas a lo que la administración de impuestos les pregunto, terminan entregando información adicional a la que la administración de impuestos las ha solicitado, lo cual da vía de hecho, le da la oportunidad a la administración para cuestionarse cosas que anteriormente nos ha cuestionado y que nos terminan abriendo el proceso de fiscalización por otros temas que la administración antes ni siquiera había contemplado. Entonces es estratégico y es conveniente limitarnos a contestar únicamente lo que la administración de impuestos nos pregunta y no dar más información de la que se nos está, se nos está solicitando de forma taxativa. Finalmente, cuando nosotros hagamos entrega de información, procuremos levantar una constancia de toda la información que nosotros le entregamos a la administración de impuestos. ¿Por qué? Porque esta información va a ser la prueba que la administración de impuestos va a utilizar para el proceso de determinación del tributo, esto es, para proferirnos la liquidación oficial, pero en caso de que nosotros vayamos a litigar con la administración de impuestos, pues estos documentos y estas constancias que nosotros dejemos van a ser las pruebas también que nosotros vamos a utilizar para demandar a la administración de impuestos. Por esto quiero que ustedes se lleven de este seminario o de este webinar que en caso de que la administración de impuestos nos haga una visita, en ese momento, desde el momento en que nos están fiscalizando, nos tenemos que preparar para un litigio con la administración de impuestos. Y por eso todas las actuaciones que hagamos dentro de la visita, toda la información que entreguemos, todas las constancias que dejemos, van a ser parte del acervo probatorio para un litigio. En últimas, lo que estamos haciendo una visita es que la DIAN está construyendo las pruebas para realizarnos la liquidación oficial, pero nosotros también tenemos que empezar a construir las pruebas para demostrar que la información que nosotros plasmamos en nuestra liquidación privada se corresponde a la realidad. En últimas, como suelo decirlo, el litigio contra la administración de impuestos empieza desde el momento en que la administración de impuestos inició la fiscalización. Ahora bien, ya
habiendo dado estas recomendaciones sobre cómo se atiende esta visita o cómo atender todo el periodo de fiscalización, es importante que nos centremos o les quiero contar qué es lo que ha venido pasando este año con la fiscalización por parte de la DIAN. Por eso el webinar habíamos hablado de que les íbamos a hablar de las devoluciones, del proceso de devolución, en el cual Jacqueline nos hizo una explicación absolutamente clara e interesante y útil para que podamos recuperar estos recursos lo antes posible para evitar la estrechez de caja que tienen las compañías. Pero también les queremos contar para que tengamos claro qué está haciendo la DIAN este año, por dónde va y frente a qué conductas que nosotros hemos tenido debemos tener cuidado, o qué conductas, en caso de que de pronto hayamos cometido un error, deberíamos procurar subsanar antes de que inicie el proceso de fiscalización de la DIAN. Recordemos que si nosotros nos damos cuenta que cometimos algún error y lo corregimos antes de que la DIAN lo haga, pues las sanciones van a ser más baratas y las contingencias para la compañía se van a disminuir. Entonces, básicamente les quiero contar qué es lo que la DIAN está fiscalizando. Y este año, de lo que hemos visto, de las visitas que hemos atendido y la experiencia que hemos tenido con todos nuestros clientes, pues constatar que la Administración de Impuestos está fiscalizando todo lo que tiene que ver con normalización tributaria, el impuesto de normalización tributaria, tanto el que venía en la 1943, en la ley 1943, como la que venía en la 2010. Todo lo que está relacionado con los beneficios de auditoría, los cruces de información, lo que está relacionado con precios de transferencia, la declaración de activos en el exterior, todo lo que tiene que ver con justificación patrimonial, de la ineficacia de las declaraciones tributarias, de las devoluciones de impuestos, que es lo que nos compete a este webinar, los procesos de defraudación fiscal, las rentas pasivas, la sede efectiva de administración, las operaciones de establecimientos permanentes, la identificación de quiénes son los beneficiarios efectivos reales de nuestros negocios cuando tenemos estructuras societarias complejas, la revisión por abuso de las formas jurídicas. Hay veces que los contribuyentes terminan haciendo planeaciones fiscales que parecen ingeniosas, que parecen atractivas y que parece que tienen un gran beneficio económico para la compañía por el ahorro, pero todas estas estructuras jurídicas las tenemos que mirar a la luz de las normas de abuso de las formas jurídicas y que nos puedan desconocer las formas que utilizamos o el efecto tributario que tenía las formas que utilizamos para organizar nuestro negocio. También están fiscalizando este año de revisiones y correcciones en la contabilidad. La Administración de Impuestos está entrando este año en particular a examinar nuestra información contable. Todo el tema de conciliaciones por terminación de procesos por mutuo acuerdo. Las facultades que tiene la UGPP y los valores presuntos de venta para bienes y servicios. Vamos a entrar en detalle a mirar qué es lo que le ha pasado a los contribuyentes y qué ha sido lo que hemos estado discutiendo con la Administración de Impuestos en estos casos puntuales. Miremos lo que tiene que ver con el impuesto de normalización tributaria. ¿Qué está fiscalizando la DIAN? La Administración de Impuestos está determinando si la base gravable de los activos normalizados es la correcta o no. Si nosotros, además de normalizar el activo, determinamos correctamente la base gravable. Y para esto debemos recordar que, de acuerdo tanto con la ley 1943 del 2018 como con la ley 2010 del 2019, esta base gravable se podía determinar de dos maneras. Por un lado, el costo fiscal del activo. Nosotros teníamos que normalizar el activo por su costo fiscal, o por otro lado, en caso de que yo no tenga un costo fiscal o no lo quiera declarar, normalizar por el costo fiscal, lo podía hacer mediante el valor comercial del activo, y yo tengo que probar para normalizar el activo cuál es el valor comercial. Entonces, ¿qué nos va a fiscalizar la DIAN? Que efectivamente yo tenga un avalúo o una prueba de que el valor en el cual yo declaré el activo omitido es por su valor comercial, o debo hacer una reconstrucción de cómo determiné el costo fiscal en atención a
distintos medios de prueba si este activo ya había estado en alguna otra declaración tributaria y ya traía con él un costo fiscal. El otro tema en cuanto a la normalización tributaria que la Administración de Impuestos nos está fiscalizando particularmente este año, está relacionado con la disminución de la base gravable. Recordemos que tanto la Ley 1943 como la Ley 2010 que trajeron a nuestro ordenamiento jurídico este impuesto de normalización tributaria, establecían que nosotros podíamos disminuir la base gravable a la mitad siempre y cuando hiciéramos dos cosas. Por un lado, repatriar los activos que teníamos en el exterior, traer los activos al país. Esto porque el interés del legislador, tanto del gobierno nacional, era inyectar activos a la economía colombiana. Entonces ellos pedían que trajéramos los activos y ellos no querían que nosotros trajéramos al país el activo para obtener el beneficio tributario de la normalización tributaria y acto seguido lo sacáramos. Entonces la norma también nos exigió otro segundo requisito, que era que el activo debía estar en el país con vocación de permanencia. Y se debía entender que la vocación de permanencia era que estuviera en el país por lo menos de 2 años. Entonces la fiscalización que está haciendo la DIAN en este momento va en estos dos sentidos también. Por un lado, nos están pidiendo los comprobantes de que los activos normalizados hayan entrado efectivamente al país y, por otro lado, están verificando dónde se encuentran esos activos en este momento para constatar que no se haya utilizado alguna figura para sacar el activo del país. Entonces, la fiscalización va en estos dos puntos. Básicamente les quería como mostrar cuáles son los requerimientos que nos están llegando y a nuestros clientes por parte de la DIAN con respecto a estos temas de información, y lo que nos están diciendo es que nos están pidiendo la copia escaneada de los documentos que soporten la repatriación efectiva de los activos poseídos en el exterior. Entonces esto puede ser un comprobante de ingreso de los recursos a una cuenta bancaria en Colombia, o que los ingresos, o que los recursos están en cualquier entidad financiera del país, o que tenemos una transferencia internacional en la cual se hayan entrado recursos al país. Entonces es muy importante que en caso de que nosotros hayamos normalizado activos y que nosotros hayamos acogido el beneficio de disminuir la base gravable a la mitad, pues tengamos todos estos soportes de cómo fue que ingresaron los recursos al país, para que en caso de que la administración no los pida, podamos concluir el proceso de fiscalización de la forma más rápida y efectiva posible para evitar cualquier tipo de contingencia a nuestra compañía o a nuestros negocios. Ahora bien, nosotros hemos podido ver que la Administración de Impuestos está procurando fiscalizar las declaraciones que tienen el beneficio de auditoría. Como lo había explicado con anterioridad, estas son las declaraciones que quedan en firme a los 6 meses en caso de que la declaración haya aumentado el impuesto de renta en un 30% con respecto al año anterior, o en 12 meses en caso de que este aumento no haya sido del 30%, sino del 20%. ¿Qué nos está revisando la DIAN de estas declaraciones? Los indicadores tributarios, el pago del impuesto, el aumento del impuesto neto de renta para hacer la comparación de las dos declaraciones. Nos está haciendo revisiones de las retenciones en la fuente y está mirando que las declaraciones con beneficio de auditoría hayan sido presentadas oportunamente, que todos los requisitos formales se ajusten a los requisitos exigidos por la ley. Vean básicamente cómo nos están llegando estos oficios para fiscalizarnos las declaraciones del impuesto sobre la renta que tengan el beneficio de auditoría. En primer lugar, acá les señalo en rojo lo que nos dice que la administración que está haciendo, cuáles son las herramientas que está utilizando, y vean lo que dice. La DIAN nos informa que ellos aplicaron una serie de indicadores construidos sobre los registros de ciertos conceptos de la declaración de renta de un año a otro. Para el caso de este año, pues van a ser 2018-2019. Comparó su declaración de renta al año gravable 2019 versus el promedio del año del 2019 en su actividad económica, teniendo en cuenta
el efecto por la inflación, donde se evidencian variaciones que hacen presumir a la administración tributaria que no cumplen con los requisitos para acogerse el beneficio de auditoría. Este tipo de oficios le están llegando a los contribuyentes y frente a los mismos es importante mencionar que nada tiene que ver los indicadores de mi negocio con respecto a los indicadores de los negocios de otras empresas que están en el mismo sector que yo para mirar la procedencia del beneficio de auditoría o no. Entonces, básicamente nosotros percibimos que muchos de estos oficios que envía la DIAN son para ver si algún contribuyente cree que tiene algún pecado, cree que tiene algún susto y termina haciendo alguna corrección. Antes de tomar cualquier decisión con respecto a estos oficios que nos lleguen, es muy importante que estemos correctamente asesorados y correctamente acompañados para determinar si es procedente hacer una corrección o no. En este caso, en este tipo de oficios, yo veo como complicado que nosotros podamos perder un beneficio de auditoría por la forma en la que se haya comportado el mercado o mis competidores o por el hecho de que ellos hayan tenido resultados distintos. Esto podría tener como alguna implicación de pronto para temas relacionados con precios de transferencia para determinar el principio de plena competencia, pero no para determinar si se dan o no se dan los requisitos para acogerse al beneficio de auditoría. Bueno, nosotros vemos que la administración de impuestos también nos está haciendo fiscalización mediante todo el tema de cruces de información. La administración de impuestos mira, ¿qué declaramos nosotros? ¿Cómo estamos reportados? ¿A quiénes hemos reportado? Y si estos cruces de información no coinciden, pues nos vamos a encontrar ante un proceso de fiscalización. Que es importante también ver que nosotros hemos identificado como una tendencia de la administración de impuestos a fiscalizar a las empresas para ver si han cumplido con estos requisitos formales únicamente con la intención o principalmente con la intención de ver si proceden sanciones o no proceden sanciones. Vean básicamente lo que hemos visto que le ha llegado a nuestros clientes con respecto a estos temas y más o menos lo que ellos están diciendo, oiga, identificamos que hay errores o inconsistencias en la información que ustedes nos entregaron. Entonces, lo que nos dicen es, corrija la información que nos entregó y paguen una sanción. Entonces, pareciese que acá hubiera una tendencia de, más de cualquier cosa, procurar conseguir un recaudo mediante sanciones. Entonces, en ese sentido es muy importante que nosotros estemos seguros que hemos hecho toda la vida diligencia para entregar nuestra información exógena de forma adecuada y con toda la información completa, clara y tal y como es exigida por la ley, y que en caso de que lleguemos a ver una comunicación de estas, nos aseguremos de que no tenemos ningún error en la presentación de la información, porque siempre nos será más barato corregir una sanción con ocasión de un oficio que nos llegue por parte de la DIAN a hacer una corrección con ocasión de que haya iniciado propiamente el proceso sancionatorio que nos desea iniciar la administración de impuestos. Ahora bien, hemos percibido también que han habido procesos de fiscalización relacionados con el impuesto sobre las ventas. ¿Y qué es lo que más está mirando la administración de impuestos o qué es lo que más está ocurriendo? Que tenemos discrepancias sobre cuál es la periodicidad en la que debo declarar. Recuerden que tenemos algunos contribuyentes que por su monto de ingresos presentan la declaración del impuesto sobre las ventas de forma bimestral y tenemos otros que lo hacen de forma cuatrimestral. ¿Qué pasa? En caso de que yo esté presentando mi declaración de impuestos de forma bimestral, pero en el entendimiento de la DIAN, esta declaración se va a hacer de forma cuatrimestral, pues la administración de impuestos entenderá que las declaraciones bimestrales que yo presenté fueron no presentadas y después entenderá cuando se haya hecho el bimestre que esa declaración no se corresponde a la realidad. Acá, como podemos ver,
Esto es como una fiscalización, más que porque la DIAN no tenga la información, más que porque no estemos siendo cumplidos, más que porque no estemos declarando oportunamente, más que porque no estemos pagando los tributos que nos corresponden, es porque estamos incumpliendo un tema formal en cuanto a la periodicidad que nos da pie para que la Administración de Impuestos nos imponga sanciones. Vengan, les muestro cómo están llegándole a los contribuyentes estos oficios para verificar la periodicidad de las declaraciones. En primer lugar, acá podemos ver que la administración le dice a los contribuyentes que de acuerdo con los ingresos brutos reportados en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2018 por un valor determinado, y de acuerdo con la fecha de constitución de la empresa le correspondió presentar las declaraciones de este impuesto con periodicidad cuatrimestral. Entonces, si yo la estaba declarando con periodicidad bimestral, pues me van a iniciar un proceso para desconocerme las declaraciones que ya presenté. Yo creo que esto que está haciendo la administración de impuestos es absurdo, porque en últimas el contribuyente, como se los decía, no está siendo incumplido. El contribuyente comete un error en cuanto a la interpretación de la norma, que esta interpretación diverge de la interpretación que tiene la DIAN en cuanto a la periodicidad, pero este contribuyente no tiene ninguna intención ni de dejar de cumplir sus deberes formales, ni de omitir el pago del tributo a la Administración de Impuestos. Creo yo que estas situaciones hay que evitarlas, pero en caso de que se presenten y en caso de que no tengamos otras alternativas o lo consideremos pertinente, esto se podría prestar para demandar a la DIAN, porque si yo estoy presentando una declaración de forma bimensual y no de forma cuatrimestral, es muy difícil que la Administración de Impuestos pueda demostrar que le estoy realizando un daño. Y es muy probable que yo pueda demostrar que esta situación se da debido a la complejidad de nuestro sistema tributario, debido a la diversidad de normas y debido a la difícil o a lo que no es siempre fácil interpretar de cuál es la periodicidad que le corresponde a mi negocio en relación a mi monto de ingresos y a la fecha de constitución de la sociedad o del negocio que siendo. Pues hemos visto en cuanto a estas tendencias de fiscalización todo lo relacionado con los precios de transferencia. Frente a los precios de transferencia, lo que la DIAN está fiscalizando es básicamente cuando hay préstamos entre compañías, si las tasas que se están utilizando se ajustan o no se ajustan al mercado. La Administración de Impuestos está revisando la existencia del préstamo cuando se originan pérdidas. Hemos visto acá unas fiscalizaciones complejas en las cuales nos dicen: demuéstreme que el préstamo se realizó, a dónde se canalizaron los recursos, cuándo se canalizaron los recursos, cuál era la obligación del prestatario de devolver los recursos, cuándo, cuál era el negocio financiero para su compañía al dar estos recursos, al prestar estos recursos en un préstamo entre compañías. Hemos visto rechazo de gastos por pago de intereses y rechazo de comparables en cuanto a la determinación del precio de mercado en los préstamos intercompañías. Frente a precios de transferencia, también hemos visto en los comparables que la Administración de Impuestos rechaza los comparables con pérdidas, alguna inclusión de nuevos comparables, la inclusión de filtros de difícil identificación y el rechazo de algunos ajustes realizados al estudio de precios. Y hemos notado que la Administración de Impuestos ha llegado a una tendencia en cuanto al método del estudio de precios de transferencia a rechazar el método basado en utilidad bruta. Acá este tema de precios de transferencia lo vamos a ver con mucha más profundidad en nuestro próximo webinar, que va a ser exclusivamente de precios de transferencia. Pero lo que les quiero decir, o lo que quiero que se vayan acá, es que nosotros tenemos la impresión o la tesis en nuestro departamento de litigio de que la Administración de Impuestos no puede rechazar comparables, porque ni nos puede incluir nuevos comparables a nuestro estudio de precios de transferencia, porque no hay ninguna norma dentro del ordenamiento jurídico que se lo faculte.
Lo que tiene que hacer la administración de impuestos es decirme por qué los valores por los que yo presenté mi declaración de renta no se ajustan al principio de plena competencia, y la administración de impuestos me debería decir qué valores sí se ajustan al principio de plena competencia. Entonces esto no puede ser algo así como que la administración de impuestos rechaza algunos comparables y meta otros, sino que si la administración de impuestos considera que mi estudio de precios de transferencia no se ajusta a la realidad, que está mal hecho y no determina correctamente el principio de plena competencia, la administración de impuestos me tiene que determinar cómo sí se haría, y eso no se hace simplemente introduciendo nuevos comparables o rechazando comparables, porque lo que termina haciendo la administración de impuestos para determinar cuál era el valor del impuesto a cargo es una inexactitud. Si mi estudio de precios de transferencia no sirve, tengo que hacer otro estudio completamente distinto. No puedo hacerle modificaciones a este estudio en los términos y en las condiciones que la administración considere, porque eso es antitécnico. En este momento estamos manejando litigios contra la administración de impuestos en este sentido. Aún no se han terminado de resolver, yo creo que por la complejidad de estos temas, pero yo creo que muy pronto vamos a tener jurisprudencia en este sentido, y con esta jurisprudencia pues más oportunidades de controvertirle a la administración los precios o los precios de plena competencia que nos está determinando mediante esta metodología. Finalmente, en cuanto a las fiscalizaciones que nos está haciendo la DIAN, está relacionada con todas nuestras declaraciones de activos en el exterior, está haciendo revisión de los valores que hemos reportado en las declaraciones, está haciendo cruces de información financiera y está haciendo una revisión de la naturaleza y los tipos de los activos reportados. Como lo podemos ver, después de todas estas tendencias de devolución y volviendo al tema que nos ocupa este webinar, que son las devoluciones, tenemos visitas o fiscalización antes de la devolución y devoluciones con posterioridad a la devolución. Acá nosotros hemos visto una tendencia en estas visitas, que es que en el proceso pre nos están desconociendo pérdidas asociadas al negocio. Básicamente, ¿qué está diciendo la administración? Que hay ciertas pérdidas que ellos no nos reconocen porque ellos consideran como administración de impuestos que nosotros hemos cometido errores en la administración del negocio. Muchas veces uno lo que hace es termina conciliando con la administración para poder tener la devolución de forma rápida y de forma expedita. En cuanto a que tenemos una premura de caja dentro de la compañía y necesitamos los recursos con cierta urgencia teniendo en cuenta la coyuntura nacional, pues uno dice, bueno, permito que me desconozcan las pérdidas y permito que la administración de impuestos entre a valorar con sus elementos de juicio si yo he administrado correctamente mi negocio o no. Pero independientemente de esto, nosotros creemos que nosotros podemos discutir estos temas con la administración, ya sea en vía gubernativa o incluso acudiendo a la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué? Porque la administración de impuestos no es un coadministrador de mi negocio y la administración de impuestos no puede entrar a valorar las decisiones que yo tomo como gerente. Entonces creemos que esta tendencia que ha tenido la administración de impuestos a entrar a discutir si la administración que he tenido yo o no puede ser sujeta a litigios, pero lo que nosotros creemos que se va a analizar es si vale la pena litigar o no, porque hay veces que uno, para buscar la mejor solución para su negocio, debe ser pragmático. ¿Qué tanto necesito los recursos hoy versus qué tanto me cuesta litigar y cuánto me va a demorar en un litigio? Y esto dependerá de cada uno de los negocios, de la premura de caja que tengamos y de cuánto nos va a costar aceptar que la DIAN nos desconozca pérdidas porque a juicio de ella estas se dieron debido a nuestra mala
administración. Bueno, cuando nosotros miramos las tendencias de fiscalización, también hemos visto temas relacionados con la justificación patrimonial y básicamente hemos visto que la Administración de Impuestos está haciendo una revisión de los aumentos injustificados en el patrimonio, incluso para ver cómo que ha ocurrido, incluso para ver si hay procedencia de modificar la declaración e incluir una renta por comparación patrimonial. La Administración de Impuestos está fiscalizando todo lo que tiene que ver con la omisión de activos y pasivos inexistentes. La Administración de Impuestos, relacionado con estos dos puntos, pues nos está haciendo rentas por comparaciones patrimoniales y está mirando si nuestra declaración de impuestos fue realizada con toda la técnica tributaria que para ello se requiere. Esto es, si tenemos algún error en la elaboración de nuestras declaraciones tributarias. Básicamente, esto era todo lo que les queríamos contar para que nos preparemos correctamente para estos procesos de evolución, que tengamos toda la información de nuestra compañía clara, que si tenemos algún pecado nosotros lo podamos identificar previamente, mirar todas las contingencias que tengamos plenamente, hacer las correcciones a las que haya lugar antes de pedir la devolución, con la finalidad de que una solicitud de devolución que hagamos no se nos termine convirtiendo en un dolor de cabeza, porque nos vemos afrontados a una fiscalización que nos hace la DIAN, que nos va a traer más perjuicios de lo que nos trae ese saldo a favor, sino que podamos hacer una solicitud de devolución o compensación con toda la tranquilidad de que tenemos derecho a ese saldo a favor, o en caso de que tengamos alguna contingencia, podamos tener esta contingencia medida, cuantificada, y cualquier riesgo derivado de la misma lo podamos asumir, evitando perjuicios para nuestras compañías. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por haber venido a este espacio con nosotros, y estaremos prestos para resolver las consultas que tengan o las dudas que tengan, y esperar que todos sus procesos de evolución de impuestos salgan de forma satisfactoria y puedan aliviar las cajas de sus empresas en estos momentos complicados para el país. Muchas gracias a todos.